ABN Latino presenta Anclas de la Verdad con John Dinsey con la serie Cristo, la esperanza de gloria. Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a la serie Anclas de la Verdad. Soy Dalia Dinsey y les saludo desde la ciudad de La Sierra, de la Iglesia Hispana de La Sierra en California. Estoy acompañada por el primer anciano de tal iglesia, el hermano Guillermo Varela. Hermano, bienvenido al programa. Gracias. Gracias por recibirnos aquí junto con la administración de la iglesia y los miembros. Les felicito porque tienen unos miembros que están felices, alegres de servir al Señor y de también compartir estos momentos con nosotros. El placer es nuestro. Nos sentimos muy privilegiados al encontrarse con nosotros. Amén. Bueno, hemos tenido varios temas que se han grabado aquí en la Iglesia Hispana de la Sierra. En esta noche tenemos la participación de mi esposo John Dinsey y amigos en casa, amigos aquí en la iglesia. Ya hemos escuchado quién es Jesús. El otro tema fue el gran príncipe y el tema de la noche es Dios con nosotros. Estos temas son importantes para hoy día. Definitivamente. Y creo dígame que por qué. Porque vivimos en un tiempo muy difícil donde debiéramos de enfocar nuestra vida en algo positivo y Dios es nuestra esperanza. Amén, así es. Y yo creo que nosotros, todos los hermanos que están aquí presentes, dirían amén también a eso, Claro ¿verdad? que sí. Ok, amén. Bueno, estamos acompañados también en plataforma por el coro de varones, soldados de Cristo. Es muy bonito ver estos hombres, varones de Dios participando, ya que necesitamos ese liderazgo en nuestros hogares, en nuestras iglesias, y esperamos que los jóvenes y familias puedan ser inspiradas durante esta hora. Toda la gloria sea para Dios. Amén. 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 Bueno, quiero compartir con ustedes el Salmo 145 del 1 al 3. Ensalzaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siglo y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre por siglo y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Amén. Amén. Durante esta hora vamos a tener un banquete espiritual, no solamente con la música, pero también el sermón que tenemos durante esta hora. Pero antes vamos a pedir la dirección de Dios a través de la oración. Luego continuamos con una pieza musical, la participación del coro de varones de aquí de la misma iglesia. Acuérdenos, ¿dónde es que estamos? Estamos en la iglesia de la Sierra, Ajá. en la ciudad de Riverside. Así es. Así que si alguna persona quisiera pasar por aquí, ya le puede dar dónde están ubicados. Estamos ubicados en la calle Cypress y la Sierra. Si vienen por el Freeway 91, de ambos lados se dan a la derecha o a la izquierda y caminan por toda la sierra y van a ver el letrero fácilmente identificar de día. Qué bien, qué bien. Qué bonito es llegar de cualquier parte del mundo. Esta familia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es una iglesia mundial y podemos compartir como familia, ¿verdad?, como miembros de la iglesia que somos, y aún si no son miembros de la iglesia, también le invitamos a pasar por aquí porque van a ser bien recibidos. Después de la oración vamos a tener la parte musical y va a estar dirigido por la directora Delia Martínez Zamogluk, y al piano va a acompañar Ilse Acevedo y el tema que van a interpretar es Nunca os rindáis. Así que hermano Guillermo, por favor, dirígenos en oración. Con todo gusto. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente invocamos tu nombre en reverencia y agradecemos porque tú estás en nuestro medio desde el inicio de este programa. Queremos suplicarte, oh Dios, que despejes nuestra mente para que lo que viene enseguida sea una bendición en nuestras vidas y podamos ponerla en práctica mientras tú te haces presente para llevarnos a vivir por la eternidad. Favores que te agradecemos y suplicamos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén.
Amén, gloria a Dios, muchas gracias. El coro de varones, es un momento de estudiar la palabra de Dios. Amén. Queremos agradecerle al coro por esa linda interpretación. Y son lindas las palabras. Nunca os rindáis. Sabemos que Dios es todopoderoso. En Él podemos confiar. Y con Él todo es posible. Y podemos todos tener esa confianza en Dios porque Él está atento a cada uno de nosotros. Y Él se interesa por cada uno de nosotros. Por esa razón nos dice: no afanéis por ninguna cosa. Y Él dice que cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Amén. Amén. Estamos hablando de un tema de gran importancia porque estamos hablando de Cristo Jesús. Y estamos hablando de quién es Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar algo que es un misterio. Un misterio para nosotros comprender esto en su totalidad. Pero por lo menos vamos a estudiar y con la ayuda de Dios, por lo menos entender un poco de este gran misterio de la encarnación de Cristo Jesús, cuando Cristo se humanó. Pero antes de eso quiero nuevamente orar, como es mi costumbre. Yo sé que hemos orado ya, pero quiero entregarme en las manos de Dios. Y les pido que me acompañen en oración. Yo me voy a arrodillar, pero si quieres puede mantenerse sentado. Así que oremos. Amante Padre, grande y poderoso eres, Señor. Eres todopoderoso. En este momento, Señor, que vamos a estudiar tu santa palabra, nos acercamos maravillados por tu amor y también por tu misericordia. Te rogamos, Padre, que nos bendigas con un mensaje del cielo. Me entrego en tus manos, Señor, y te ruego que cada palabra venga de tu trono de gracia. Te ruego que tu Espíritu Santo sea derramado y que tus hijos sean bendecidos aquí y en todo el mundo. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. El rey Nabucodonosor, en el capítulo 3, nos dice la Biblia que construyó una estatua enorme, totalmente de oro, indicando el poder que tenía el rey de Babilonia y también indicando su deseo de que su reino sea un reino que dure para siempre. Pero no es así y no fue así. Y de acuerdo a lo que está registrado en el libro de Daniel capítulo 3, les invito a que me acompañen. El libro de Daniel capítulo 3, el rey indicó que cada vez que se escuchen sonar los instrumentos, toda persona debe de adorar a la estatua que él había construido. Y cuando llegó el momento de la dedicación, llamó a todos los líderes que estén presentes, a los gobernantes, a los capitanes, a todos sus generales, líderes que estén presentes para la gran dedicación de esa gran estatua. Así que llegó el momento cuando sonaron los instrumentos y todos se arrodillaron. Y como ustedes saben, 3 personas no se arrodillaron. No sabemos dónde estaba Daniel en ese momento, pero sabemos que él tampoco se iba a postrar de rodillas a adorar una estatua. Pero la Biblia señala que habían 3 que no se arrodillaron. Sus nombres en el idioma de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. En el libro de Daniel, capítulo 3, empezando el versículo 21, ya tenemos el momento cuando los 3 fueron reportados. Y el rey empieza a cuestionarlos. ¿Es verdad que ustedes no se arrodillaron y no adoraron a mi estatua?
Vamos a tocar los instrumentos otra vez para ver si se arrodillan. Y si no se arrodillan, ¿qué iba a pasar con ellos? En el horno de fuego. Miren lo que ocurrió en el versículo 21 en adelante. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus mitras y sus demás vestiduras y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Paramos ahí un momento, en el versículo 23. Estaban esperando que tan pronto cayeran ellos en el horno, se escuche gritos por un tiempo y luego iban a ser consumidos totalmente por el fuego. Y ese horno estaba tan caliente que dice la Biblia que cayeron los que los echaron, muertos. Pero cuando ellos cayeron dentro del horno, no se escucharon gritos. No los consumió el fuego, pero un milagro de Dios. Jamás se había visto esto. Y ahora, continuando en el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó deprisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondió él y dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es, ¿qué dice la palabra de Dios? Semejante al Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. O sea que había algo diferente del cuarto. Y el rey Nabucodonosor notó eso. Y estaba asombrado. Aquí están caminando en un horno de fuego. Ellos sabían que eran humanos. ¿Y por qué no lo estaba consumiendo el fuego? Porque Dios es todopoderoso. Y si Dios quiere, te puede proteger de un fuego. Y si Dios quiere, te puede hacer caminar en agua, como hemos escuchado en la palabra de Dios, o leído en la palabra de Dios. Pero la apariencia del cuarto era semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Vamos a enfocar en eso, pero vamos a terminar esta parte que es tan interesante. Podemos seguir hablando de este pasaje por mucho tiempo, pero versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los grandes, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones. Como el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de su cabeza fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Amén, gloria a Dios. Ni olor a fuego. Yo sé que casi todos aquí han entrado en algún lugar algún edificio, alguna tienda, algún restaurante, alguien estaba fumando. Tal vez usted estuvo ahí solamente segundos, o 1 minuto, 2, y usted sale y usted tiene olor a humo de cigarrillo. Pero estos estaban ahí más de 1 minuto, por lo menos, más de unos cuantos segundos, porque el rey vino y se acercó y preguntó y luego invitó a que salgan. Hubiera sido interesante si los 3 le hubieran dicho al rey Nabucodonosor, cuando él les invita: vengan, que ellos les digan: ven a buscarnos. Pero ellos estaban ahí con el Hijo de Dios. Se manifestó en ese momento. Y algo
de su apariencia era diferente a ellos. A ellos les hubiera gustado continuar hablando con Jesús. Y lo llamamos Jesús en este momento porque lo conocemos así cuando se humanó, pero ese no era su nombre antes de que tomara forma humano, de ser humano. Hablamos en otra ocasión de que se conocía también como Miguel. Hablamos en otra ocasión de que hay pasajes de la Biblia que indican que aquel ser de quien estamos hablando también el nombre Jehová le pertenece a él. Igual que al Padre también. Hay referencias donde es el Padre que tiene el título Jehová, pero hay referencias en la Biblia que es Jesús, Cristo Jesús, que tiene ese nombre también. Y la Biblia dice, como declaró Jesús, yo y el Padre una cosa somos. Amén. Pero hablamos de esta referencia antes del nacimiento de Jesús para subrayar que Jesús existía antes del tiempo que se humanó. Hay otro pasaje que es un poco interesante. Le vamos a invitar a que me acompañen en este momento en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. No tenemos todo el lujo del tiempo, así que vamos a leer algunos pasajes para identificar el pasaje de interés. Daniel capítulo 7, empezando el versículo 9, y dice la palabra de Dios diciendo: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Reconocemos a este como el Padre Todopoderoso. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, versículo 10. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Reconocemos este como Dios el Padre. Amén. Avanzamos, por favor. Avancemos hasta el versículo 13. Se identifica otra persona, y noten el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno, como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Así que hay otra persona que llega delante de él, cuyo nombre, dicen, no mencionan nombre, pero dicen que es Hijo del Hombre. Y por favor, tomen un momento para recordarse que Jesús utilizó ese título en varias ocasiones. Se decía él, el Hijo del Hombre, no tiene dónde poner o recostar su cabeza. Ese es un pasaje, pero hay muchos donde Jesús utilizó el término el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Pero aquí tenemos a uno llamado el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él, versículo 13 del capítulo 7 de Daniel. Pero seguimos hasta el 14 y notemos qué más dice la palabra de Dios acerca de este ser divino, porque divino es. Y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Estamos hablando de Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de que María tuvo el privilegio de llevarlo en su vientre, Cristo Jesús ya existía. Y vamos a ver esos pasajes en un momento. Pero vamos a buscar otro pasaje de la Biblia donde aparece otra vez esta frase, el Hijo del Hombre. Vamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis capítulo 1.
Apocalipsis capítulo 1. Empezando en el versículo 12, dice la palabra de Dios: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pregunta: ¿a quién se refiere este pasaje y esta descripción? A Cristo Jesús. Otra vez ahí, el Hijo del Hombre. O sea que cuando, noten esto, cuando Cristo Jesús utiliza, refiriéndose a Él, la frase el Hijo del Hombre, algunos piensan que simplemente está hablando de que Él es un hombre igual como cada uno de nosotros. Pero profundizando en esto, algunos estudiosos han llegado a la conclusión correcta de que cuando Jesús utiliza eso, está hablando de no su humanidad, pero de su divinidad, porque le da referencia al pasaje Daniel capítulo 7. Cuando Jesús está presentando delante del Padre, Dios el Padre. Y Cristo Jesús, Dios el Hijo, se presenta como un ser divino delante del Padre, al cual le pertenece trono y dominios y la adoración de todos los ángeles, como vamos a ver en breve. Porque Cristo Jesús es antes de todas las cosas. Porque la Biblia dice, por Él fueron creadas todas las cosas. O sea que tenía que existir antes de todas las cosas. Amén. Amén. Antes de llegar a esto, quiero señalar un pasaje, ya que estamos en el libro de Apocalipsis, y se encuentra en el capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis 3 y versículo 14. Algunos se aferran a este pasaje para decir que Cristo Jesús es un ser creado, pero no es así. No puede ser así. Porque Cristo Jesús, como Dios, no tiene principios, como mencionamos en otras ocasiones. Usted puede mirar a la historia en la eternidad buscando información de cuándo Cristo Jesús aparece y no encuentra un comienzo. Puede mirar a la historia en el eterno futuro y no hay un momento cuando Cristo Jesús, como Dios, deja de existir, porque Él es eterno. Amén. Amén. Miremos entonces Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, que dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Acabamos de leer de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Algunos miran este pasaje, dicen, ahí dice que Él es el principio de la creación de Dios. O sea, que de acuerdo a los que piensan así, dicen que Cristo Jesús fue el primer ser creado. Pero eso no es correcto. Lo que este pasaje está diciendo es que Cristo Jesús es el que comenzó la creación. Él es el iniciador de la creación. Amén. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Y en Él, dice la Biblia, estaba la vida. Vida que no fue prestada de nadie. Porque Él es vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Vamos ahora, esperamos que eso sea suficiente, pero si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir a 3AB en latino y con mucho gusto compartimos más información. Muy bien, vamos entonces siguiendo a un pasaje precioso, maravilloso, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 1,
Libro de Mateo capítulo 1, vamos a buscar varios versículos porque este es un estudio de la palabra de Dios. ¿Listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Amén. Muy bien, empezando Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios, y dará a luz, hablando de María, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta que dijo, versículo 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Amén. Jesús es Dios con nosotros y por nosotros. O sea que ¿quién puede entender ese misterio de la encarnación, de que Dios se hizo hombre? Y voy a mencionar otra vez que cuando se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Siguió siendo Dios. Ahí está el misterio de la encarnación. El momento cuando Cristo Jesús, Miguel, Dios, el Hijo, se hace hombre. Vamos a estudiar la palabra de Dios aún más acerca de esto. Nuevamente queremos mencionar el libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, y estoy seguro que algunos conocen parte de este pasaje ya por memoria. Juan capítulo 1, empezando versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Noten cómo identifica esto. En el principio el Verbo estaba con Dios. ¿Cuál principio? No sabemos cuál principio. O sea que lo que está diciendo que no hubo momento cuando el Hijo no existía. Siempre existía. Porque dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ahora, versículo 3, dice lo siguiente. ¿Cuántas? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Estamos hablando de Dios que creó todas las cosas, se hizo hombre, tal como tú y yo. Alabado sea el nombre de Dios. El versículo 14 de Juan capítulo 1 sigue identificando el Verbo y dice, y el Verbo fue hecho carne. O sea que no era carne antes. Llega un momento cuando el Verbo se hace carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Qué privilegio tenían los discípulos. Qué privilegio tuvieron todos los que lo vieron y lo escucharon en persona. Maravilloso. Todos lo escuchaban con gozo, pero algunos querían atraparlo aún en sus palabras. No tenemos tiempo de abundar en esa parte. Pero siguiendo el estudio de esta ocasión, les invito a buscar en Hebreo capítulo 1, que nos ayude a entender un poco acerca de aquel llamado el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Siguiendo el versículo 4. Hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien, versículo 4 dice que hecho es más superior que ¿quién? Que los ángeles. Ok, entendemos eso. De acuerdo al pasaje, Cristo es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Él creó los ángeles. Es Dios. Cristo Jesús, superior a los ángeles. Ahora seguimos en el versículo 5 de Hebreos capítulo 1. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, o sea, en esta tierra, ¿dónde? En esta tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 6, paramos ahí un momento. O sea que cuando Cristo Jesús toma la forma humana, todavía merece la adoración de los ángeles. No deja de ser Dios. Todavía digno de alabanza de los ángeles y la adoración de los ángeles. Y por eso dice, adórenle todos los ángeles. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este momento cuando Cristo se humanó? La Biblia declara que el hombre fue creado un poco menor que los ángeles. Consideren esto entonces. La Biblia dice que Cristo Jesús superior a los ángeles, pero cuando toma la naturaleza humana, se hace humano como nosotros, ahora toma una posición menor que los ángeles por su humanidad, aunque Él es superior a los ángeles porque es Dios. Seguimos leyendo entonces en el versículo, ¿dónde estamos? 6. Muy bien. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son las obras, o son obras de tus manos. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos al capítulo 2 un momento, porque no tenemos suficiente tiempo para seguir leyendo en el capítulo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 6 en adelante. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Esta es una pregunta muy importante, interesante. ¿Quién es el hombre? ¿O qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, o sea, de las cosas de la tierra. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén.
O sea que tenemos aquí un mensaje de esperanza para nosotros. Vino Dios en forma de hombre, se humanó, se hizo carne y hueso como tú y yo, para tomar nuestro lugar. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y todos los que han pecado merecen muerte. Pero Dios dice, un momento, yo voy a enviar un sustituto para que ellos tengan oportunidad de vida eterna. O sea que Dios va a pagar el precio por nuestros pecados. Qué maravilloso, qué misericordia, qué amor infinito Dios tiene por nosotros. Dios tiene por ti, Dios tiene por ti y Dios tiene por ti que estás con nosotros mirando por televisión, por internet, escuchando por radio. Dios te ama con un amor incomparable, incomparable. Es interesante que Gálatas capítulo 4 identifica en el versículo 4, dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, el tiempo indicado por Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Gloria a Dios. Adopción de hijos. O sea que tú y yo, aunque antes criminales, pecadores, vil pecadores, de enemigos de Dios, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, llegamos a tener el privilegio de ser de enemigos a hijos de Dios. Por esa razón, el apóstol Pablo no podía contenerse, no podía describir ese amor infinito y dijo, mirad cuál amor Dios tiene para con nosotros, que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Amén. En Romanos capítulo 8 y versículo 3, Romanos capítulo 8 y versículo 3, tenemos las siguientes palabras, hablando de Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Interesante, ¿no? Dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado para condenar al pecado. Así que Cristo Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Tú y yo somos semejanza de carne de pecado. Así somos. Ahora, por favor, vamos a regresar un momento al libro de Hebreos capítulo 2, porque ahí sigue hablando acerca de Jesús y de su condición como ser humano. Hebreos capítulo 2 y versículo 14 dice la palabra de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham. Amén. Paramos ahí un momento. ¿Qué está diciendo esto? Cuando Cristo Jesús viene a esta tierra, toma sobre él la naturaleza humana. Carne de pecado, dice la Biblia, semejante a tú y yo, carne y hueso, para enfrentar la vida como tú y yo la enfrentamos. Para ser un ejemplo para nosotros, para también darnos esperanza de que como Él venció, nosotros también podemos vencer. Amén. Amén. Ahora,
noten lo que continúa diciendo el pasaje. O sea que él tomó la simiente de Abraham, versículo 17, ahora, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en los que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. O sea que Cristo Jesús conoce lo que es ser tentado. Tiene misericordia de nosotros. Y yo le agradezco a Dios porque la Biblia dice que Dios no permite, y lo repito 3 veces para que quede grabado, que Satanás nos tiente o nos traiga tentaciones que nosotros no podemos soportar. Dios no le permite, no lo puede hacer. Está controlado, aunque cada uno tal vez por su experiencia dice, esto es muy difícil. Pero Dios limita a Satanás. Le garantizo eso. Porque si no fuera que Dios limitara a Satanás, todos estuviéramos locos. Porque Él no cesaría molestando, tentando. Hasta que uno, agotado, sobreabrumado, estresado, nos volvemos locos. Así que Dios lo limita, porque nadie puede soportar tentación las 24 horas del día, cada segundo del día. Y Dios es misericordioso con nosotros. Ahora, vamos a avanzar un poco. Tenemos el ejemplo de Cristo Jesús, quien fue tentado en todas las maneras. En el libro de Lucas capítulo 4, en el libro de Mateo capítulo 4 también está registrado que vino Satanás a tentar a Jesús. Vamos a leer rápidamente, por lo menos en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, empezando versículo 1. Dice la palabra de Dios: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales luego tuvo hambre. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Paramos ahí un momento. Eso no es una tentación para ti. Satanás no te va a tentar para que conviertas una piedra en pan. Pero ¿por qué le trajo esa tentación a Jesús? Porque Jesús podía hacerlo. Él podía convertir una piedra en pan o piedras en pan. Podía hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es Dios. Y dice la Biblia que 40 días sin comer. Y ahora viene Satanás con esta tentación, piedras que aún, yo sé que usted ha visto piedras que parecen pan. Yo he visto piedras y parece pan esa piedra, pero no me atrevo a comerla. Y aquí viene la tentación, gran, difícil, horrible. Porque yo sé que en algún día en su vida usted ha dicho, tengo tanta hambre que me puedo comer hasta un caballo. Así. Ese sentimiento de hambre es difícil de controlar. Pero aquí viene Satanás con una tentación grande, difícil. Y les puedo decir con toda confianza, Cristo Jesús fue tentado muchísimo más severo que nosotros hemos sido tentados. 100 veces más severo. Seguimos allí un momento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 4. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra
Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada, y a quien quiero la doy. Si tú pues me adorares, todas o todos serán tuyos. Y respondió Jesús, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Paramos un momento ahí para decir: gloria a Dios, que Cristo Jesús tuvo victoria. Gloria a Dios. Y yo creo que Satanás fue frustrado. No cayó. Satanás se había preparado para esto. Había estudiado cómo tentar a Jesús y con qué tentar a Jesús. Estas no fueron sencillas tentaciones. Satanás estudia a sus víctimas, puedo decir así, a sus víctimas, para ver cuáles son las tentaciones que serían las más difíciles, más aptas para el individuo. Puede ser que el hermano que está sentado aquí al frente, la tentación que es una tentación para él no es una tentación para el hermano en este lado. No. Él puede ser que sencillamente victoria sobre un asunto y el hermano aquí cae en esa tentación. Satanás se adapta y estudia cómo tentar a las personas. Pero todos, con los ojos puestos en Dios, podemos ser victoriosos. Amén. Gloria a Dios. Seguimos entonces. No tenemos suficiente tiempo para analizar todo lo que pasó en esta ocasión. Versículo 9 de Lucas capítulo 4. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre las almenas del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Satanás estaba citando ahora las Escrituras. Oh, muy bien, tú vas a citar a las Escrituras, yo puedo también. Bien, tírate ahora de aquí. Escrito está: Dios enviará a sus ángeles para que no tropiece ni un pie. Pero no citó toda la Biblia, dejó algo afuera. Y eso es lo que hace Satanás, para engañar. Cita parte de las Escrituras. Por eso nosotros necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ¿qué ocurrió en esta ocasión? Difícil también esta tentación, horrible la tentación. Por eso lo hizo, por eso trató de tentarlo con esto. Versículo 12 dice: y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Ahí tenemos victoria en Cristo Jesús. Versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él para siempre. ¿Dice así la palabra de Dios? No, dice por un tiempo. Por un tiempo. O sea que no había terminado. No, él iba a regresar otra vez. Y regresó, y regresó, y regresó una vez y otra vez y otra vez. Cristo Jesús fue tentado mucho más severo de lo que tú fuiste o has sido tentado. Y gracias a Dios resistió y venció con el mismo poder que Dios pone a tu disposición. Amén. Victoria en Cristo Jesús. ¿Cómo me encantaría seguir hablando de esta parte? Victoria que Jesús tuvo en el desierto. Victoria. Todo basado en fe. O sea que estas tentaciones a Jesús no se le permitió o no podía usar su naturaleza divina para vencer el pecado, porque no hubiera sido justo, porque tú y yo no tenemos naturaleza divina. Él tenía que enfrentar tentaciones como tú y yo enfrentamos tentaciones. Porque si él hubiera hecho algo en algún momento, Satanás podría ser un momento, ahora tengo yo la victoria. Porque él hizo algo que los seres humanos no podían hacer cuando están enfrentando tentaciones.
pero Jesús enfrentó y fue victorioso, gracias a Dios. Tenemos que avanzar ahora. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se puede compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Oh, qué maravilloso es esto. Tenemos un sumo sacerdote que nos conoce, que sabe lo que es ser tentado y está listo para ayudarnos, darnos fortaleza para vencer a ese enemigo llamado el diablo y Satanás. Podemos venir con confianza, sabiendo que Él no quiere que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento y encontremos victoria por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer un último pasaje en el libro de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 y versículo 5. Juan capítulo 15 y versículo 5. Yo creo que vamos a leer otra vez otro pasaje. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Necesitamos a Cristo? ¿Sí? Amén. Necesitamos a Cristo. No podemos vencer al enemigo sin Cristo Jesús. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. No podemos vencer sin Cristo Jesús. Necesitamos a Cristo Jesús. Y Él está dispuesto a ayudarnos en cada momento. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que cooperar con Él. Por eso Él dice: permaneced en mí. Permaneced en mí. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo Jesús? Estudiando su palabra, orando. Aún durante el día usted puede tener una oración en su mente, puede estar cantando himnos de alabanza, hablando con Dios. Usted puede estar hablando con Dios sin arrodillarse. Yo lo hago, yo estoy seguro que aquí lo han hecho. ¿Cuántos han hecho eso? Pueden levantar sus manos. Podemos hacerlo. Estar en comunión y en contacto con Dios, vitalmente conectados a Dios, y por medio de Él tener victoria. Sometidos a Dios, entregados a Dios, podemos tener victoria en Cristo Jesús. Les invito a buscar el libro de Salmos, Salmos 46. Rápidamente vamos a leer aquí unos versículos poderosos. Salmos 46. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Ahí vamos a terminar. Queridos amigos, Dios es, ¿qué? Dice, pronto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios quiere ser esto para ti cada momento de tu vida. Jesús dice, dijo y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuántos aquí presentes quieren tener la paz de Cristo Jesús? ¿Pueden levantar sus manos? La paz de Cristo Jesús en sus corazones. Amén. Yo también. Cristo vino
para morir por nosotros. Se entregó por nosotros. Sufrió tentación como nosotros. Fue victorioso para dejarnos un ejemplo de que podemos ser victoriosos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Te invito a aceptar la victoria de Cristo para ti. Te invito así a ti a hacer lo mismo.